En el año 3125, la galaxia era un lienzo de estrellas parpadeantes y nebulosas arremolinadas, un testimonio de la tenacidad de la humanidad. La voz del almirante de flota Gregor resonó por los sagrados pasillos del Consejo Galáctico, resonando con autoridad y orgullo mientras se encontraba ante una audiencia reunida de oficiales y burócratas. Hoy celebramos nuestro mayor logro, la Armada. Más de 200 superportaaviones, el pináculo de la ingeniería humana, listos para defender los mundos centrales contra cualquier amenaza. Una reverencia silenciosa llenó la atmósfera, los ojos abiertos con admiración. Al frente de la multitud estaba el capitán Elias Trend, comandante del buque insignia USS Valor. Con su cabello despeinado y mandíbula marcadamente definida, era a la vez seguro y temerario. Famoso por sus maniobras audaces en combate, Trend a menudo superaba los límites de su tripulación para asegurar la victoria, lo que le valió una mezcla de admiración y preocupación. Mientras el almirante detallaba los avances tecnológicos que impulsaban a los portaaviones, el corazón de Trend se llenó de orgullo. Cada nave era una maravilla, contando con lo último en armamento láser y tecnología avanzada de protección. Sin embargo, escondido bajo su bravuconería, un pensamiento persistente se agitaba en una galaxia llena de amenazas. ¿Qué tan segura podría estar realmente la humanidad? Capitán Trent, el almirante Gregor llamó, sacando a Trent de sus reflexiones. El foco se dirigió hacia él, provocando aplausos. Estás en la vanguardia de nuestra defensa. ¿Cómo se siente al comandar una nave así? Trent sonrió, impulsado por la adrenalina. Es un honor, almirante. El Valor y su tripulación están preparados para enfrentar cualquier desafío. No flaquearemos. Todavía, mientras salía de la cámara del consejo, la inquietud le carcomía el estómago. Las comunicaciones cobraron vida y captaron su atención. En su pantalla apareció una transmisión urgente. Almirante, estamos detectando una flota no identificada en los sensores externos. La trayectoria los pone dirigiéndose directamente a la Tierra. La noticia le provocó escalofríos en la columna vertebral a Trent. Pronto las cámaras del consejo se llenaron de discusiones sobre la amenaza inminente. El nombre que estaba en boca de todos era el de la emperatriz Shilaria del Imperio Cefiro, un nombre conocido por antiguos cuentos con moraleja. Los rumores hablaban de su insaciable hambre de conquista, sus tácticas despiadadas y su tecnología avanzada capaz de destrozar las defensas humanas. A pesar de las advertencias del Consejo, el escepticismo llenaba el aire. ¿Debemos creer que una simple matriarca alienígena nos amenaza? Un oficial se burló, dejando de lado las implicaciones. Los labios de Trent se apretaron en una línea firme. No podemos subestimar su historia, está llena de historias de aquellos que descartaron una amenaza solo para arrepentirse. Armándose de valor, Trent regresó al Valor, su mente corriendo con pensamientos sobre el conflicto venidero. Su tripulación, sus vidas dependían de las decisiones que tomaría. Poco sabía que pronto se enfrentaría a una realidad mucho más sombría que sus miedos, que despertaría a una emperatriz furiosa cuya vendetta contra la humanidad cambiaría el curso de la historia galáctica. Mientras el Valor se elevaba por las estrellas, el peso de las discusiones anteriores se aferraba al aire. Las luces parpadeaban en el puente, en contraste con la quietud del espacio exterior. Trent observó a su tripulación, cada rostro marcado por la determinación, los ojos reflejando la creciente tensión que los rodeaba. «Capitán, tenemos una docena de naves confirmadas en sensores de largo alcance», dijo la teniente Mia Chen, mientras sus dedos volaban sobre los controles. La pantalla holográfica mostraba una imponente flota de elegantes naves negras que se dirigían hacia la Tierra. Se mueven rápido, al menos al doble de nuestra velocidad. Esto no es un simulacro, afirmó Trent, mientras la gravedad de la situación se hacía presente cuando la advertencia del almirante Gregor resonó en su mente. Prepárense para un análisis inmediato de sus formaciones. Necesitamos anticipar sus tácticas con cada momento. ¿Qué pasa? A Trent se le erizaron los pelos de la nuca. Entendía el renombre de los sifóricos. Las historias de sus conquistas llegaban incluso a los rincones más remotos de la galaxia. Tenían tecnología de combate avanzada, capacidades de camuflaje. Los rumores incluso sugerían un arma lo suficientemente fuerte como para arrasar planetas enteros. Mientras los motores del Valor rugían al ponerse en marcha,
Una sensación de urgencia se extendió por la nave. Los oficiales corrían por el puente. La adrenalina corría por sus venas. «Reúnanse con la segunda flota y prepárense para el protocolo de combate», ordenó Trent, con voz firme y firme a pesar de la aprensión que acechaba debajo. Mientras tanto, en el puente de la nave insignia de Shalaria, el Puño Imperial, la emperatriz alienígena observaba la inmensidad del espacio con frío desdén. Celaria emanaba un aura de mando. Su piel esmeralda brillaba contra el fondo apagado de estrellas. Sus ojos binarios escaneaban los alrededores, diseccionando cada detalle. «Preparen la flota para el combate», ordenó, con su voz un sonido melódico pero siniestro. «Estos humanos tienen demasiado orgullo. Es hora de recordarles su lugar en el universo». A medida que las dos fuerzas se acercaban, la anticipación se hizo palpable. El USS Valor se reunió con la segunda flota, fusionando fuerzas, un frente alineado de ingenio y coraje humanos, listos para defender su hogar. «Teniente, ¿podemos establecer contacto con su nave insignia?», preguntó Trent, ardiendo en deseos de evaluar a sus adversarios. «Todavía no hay respuesta», respondió Chen frunciendo el ceño en concentración. «No están transmitiendo ninguna amenaza». «Tal vez buscan jugar», intervino amargamente Nacho, el oficial táctico de la nave. «No caigamos en sus trucos». Trent miró por la ventana delantera, entrecerrando los ojos cuando una armada de naves shivorianas se materializó en los sensores, desplegándose como una flor oscura. «No podemos permitir que se acerquen a la Tierra». «Prepárense para interceptar», ordenó, con el corazón palpitando con fuerza. Entraron al campo de batalla con una estrategia escrita en cada nave humana. Se dispararon los primeros tiros. El sonido de las ráfagas de energía atravesó el vacío. Mientras el caos estallaba afuera, la bravuconería humana chocó contra la precisión shifórica. La tripulación de Trent contuvo la respiración mientras los Valor luchaban. Sin embargo, el conflicto que se desarrollaba resultó brutal y rápido. Las naves shiforianas se deslizaron por el vacío como fantasmas. Su tecnología de camuflaje tomó a la flota desprevenida. Por cada explosión que iluminó el abismo, dos de las naves de Trent sucumbieron a la naturaleza implacable de la guerra. «Capitán, fuego entrante a la 0200», Chen gritó, la urgencia sangrando en su tono. «Maniobras evasivas». Trent ladró. El Valor se inclinó y viró, evitando por poco un impacto directo, pero la onda expansiva sacudió la nave. Las alarmas sonaron. Los miembros de la tripulación lucharon por mantener el equilibrio mientras la tensión aumentaba. «¿Qué hacemos, capitán?», gritó un oficial a través del estruendo. En ese momento, la duda se deslizó en la mente de Trent. Las historias de Shalaria, la feroz emperatriz, ya no eran susurros, eran realidad. El miedo comenzó a convertirse en pánico. Trent luchó por recuperar el control. «Luchamos», declaró reuniendo a su tripulación. «Les mostramos de lo que es capaz la humanidad». El Valor respondió con sus propios arcos de fuego. Pero la flota shiforiana no perdonaba. Los rayos de energía atravesaban el espacio como espíritus malignos. Los humanos luchaban valientemente, pero la desesperación acechaba cada vez más cerca. El choque se intensificó. Las naves tejieron el caos dentro del vacío de estrellas iluminadas por breves destellos de combate. Finalmente sucedió lo impensable. El USS Titan, otro superportaaviones de su flota, fue víctima de un aluvión de explosiones de energía y su casco se rompió mientras se desplomaba en espiral hacia la destrucción. La vista envió ondas de choque a través de Trent. «No», gritó, la impotencia llenó su estómago. En medio de la ferocidad, Trent se dio cuenta del terrible costo de la guerra, la brutalidad y el caos que, ingenuamente había asumido que era una confrontación directa, se sentían mucho más personales ahora, mucho más devastadores. A medida que la batalla continuaba, el USS Valor comenzó a flaquear. El destino de la humanidad descansaba pesadamente sobre sus hombros mientras presenciaban la amenaza emergente de Xlaria, una amenaza que desafiaría no solo sus defensas, sino su propia existencia. Las secuelas del brutal encuentro dejaron a Trent tambaleándose. El USS Valor yacía a la deriva, apenas resistiéndose después de su terrible experiencia. La alarma aún sonaba, y el aire estaba cargado de tensión y desesperación entre los miembros de la tripulación supervivientes que luchaban por mantener la compostura ante la abrumadora pérdida.
El corazón de Trent se hundió mientras miraba a través de la ventana los restos del campo de batalla. Fragmentos de sus camaradas caídos flotaban en la oscuridad, piezas de naves destrozadas que alguna vez habían sido símbolos del poder humano. Solo unas horas antes, se habían puesto los trajes, llenos de patriotismo y determinación. Pero ahora sus sueños yacían dispersos entre las estrellas. «Capitán, estoy leyendo múltiples brechas en el casco y daños internos», informó Chen con voz tensa. «Necesitamos iniciar las reparaciones de inmediato. La moral está cayendo en picado». «¿Cómo les digo que sus amigos se han ido?», murmuró Trent, abrumado. Los rostros de la tripulación, jóvenes, vibrantes, inquebrantables, lo perseguían. Habían buscado su guía y él había fallado. «No podemos detenernos en eso», dijo Elías, el comandante Daniel Ríos, su primer oficial de confianza. «Aquellos que perdimos no querrían que vaciláramos. Debemos encontrar una manera de reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento contra Silaria». Trent apretó los puños. La frustración lo recorrió. Los había puesto en peligro. Había creído arrogantemente que la victoria estaba asegurada. Las abrumadoras cargas del mando lo inundaron. «¿Estamos siquiera listos para enfrentarlos nuevamente?», Trent preguntó en voz baja casi para sí mismo. «Silaria no nos dará una oportunidad y estamos perdiendo esta guerra antes de que realmente haya comenzado». Pero la sola mención de Silaria despertó algo profundo dentro de él. Una brasa persistente de desafío encendió una llama. Aunque el miedo lo envolvió, la ira encendió su voluntad. Este no era el final. Todavía podían contraatacar. Tal vez había un atisbo de esperanza en medio de la aplastante desesperación. Recordó una vieja frase que se decía a menudo en la Academia Naval. «Del caos surge la unidad». Motivó a generaciones a aferrarse a la resiliencia. Decidido, se mantuvo firme. «Prepárense para el control de daños», ordenó, «y envíen comunicaciones a la flota restante. Necesitamos todos los aliados que podamos conseguir». Mientras la tripulación trabajaba incansablemente para reparar la nave, Trent se encontró caminando por los pasillos silenciosos. Los recuerdos de los miembros de la tripulación persistían en cada rincón, sus risas, camaradería y sueños compartidos. Y, sin embargo, en medio de esos recuerdos, otra oleada de recuerdos irrumpió en el momento en que se había cruzado con Silaria, no como un conquistador, sino como un arma forjada en la ira y la ambición. ¿Cómo podría un ser encapsular tanto la belleza como la amenaza? Trent todavía podía escuchar el eco de su voz cuando se miraron a los ojos, un recordatorio de que había inteligencia y propósito detrás de la fachada alienígena aparentemente impenetrable. Esa noche, mientras la tripulación se reagrupaba, Trent inició una videollamada con los restos de la flota. Apareció ante ellos, consciente de sus responsabilidades de inspirar en medio de la incertidumbre. «Compañeros oficiales, nos encontramos en una encrucijada», comenzó, su voz firme pero resonante por la emoción. «Hoy nos enfrentamos a un feroz adversario. No podemos permitir que el miedo al poder de Silaria influya en nuestra determinación». Momentos de silencio llenaron el aire, la incertidumbre evidente en los rostros de su tripulación. «Las pérdidas que sufrimos hoy pesan mucho en nuestros corazones, pero debemos honrar a los que cayeron, levantándonos más fuertes. Lucharon valientemente para proteger nuestra forma de vida. Les debemos continuar esta lucha. Mostrémosles de lo que somos capaces», instó Trent. «Puede que hayamos sufrido hoy, pero aprenderemos de nuestros errores. Nuestra fuerza reside en el ingenio. Conocemos nuestras naves, nuestra tecnología y nos conocemos a nosotros mismos». Cuando concluyó su discurso, la respuesta fue inmediata, un asentimiento colectivo entre los oficiales, la unidad reforzada ante la adversidad. Se sintió como si se hubieran reconectado. Un rayo de esperanza se encendió mientras la determinación corría por la nave. Los días se convirtieron en noches mientras trabajaban incansablemente para reparar el valor y diseñar nuevas estrategias. La tripulación colaboró sin problemas, compartiendo ideas y tácticas para cambiar el rumbo contra Silaria. Cada miembro de la tripulación mostró un coraje visible, un testimonio del espíritu indomable de su humanidad. Días después, llegó un mensaje inesperado mientras sintonizaban los canales galácticos, una señal de socorro de un portaaviones superviviente. Miles lucharon para proteger su propia humanidad, que se había vuelto crucial en medio de crecientes temores. «Esta es nuestra oportunidad»,
dijo Río una noche en la mesa de planificación mientras decodificaban la entrada de la señal. Si podemos llegar a este portaaviones antes que los Zephyrians, podemos fortalecer nuestras filas. De hecho, es hora de que nos mantengamos firmes, afirmó Trent con determinación en sus ojos. Iniciar una misión de rescate. Con un nuevo propósito impulsando sus acciones, la tripulación se preparó para poner rumbo hacia la señal de socorro. La energía surgió a través del valor, la esperanza cabalgando sobre sus hombros. Se habían enfrentado a la oscuridad y se adherirían al credo de que el triunfo podía surgir de las sombras. Mientras se dirigían hacia la señal de socorro que emanaba del asediado portaaviones, la atmósfera a bordo del USS Valor crepitaba con una sensación de determinación. Los hombres y mujeres de la tripulación abrazaron su renovado propósito, listos para entrelazar sus destinos con aquellos que habían sobrevivido al ataque inicial de Shiforia. Después de la conmoción de las reparaciones, el Valor logró restaurar sus motores con los sistemas zumbando de nuevo a la vida. El capitán Trent estaba de pie en el centro del puente de mando, sonrisas y camaradería parpadeando mientras se preparaban para la misión. «Prepárense para una aproximación simulada», instruyó Trent, dirigiéndose a su equipo. «Necesitamos elaborar un plan que nos permita entrar y salir teniendo en cuenta las patrullas zeforianas. Basándonos en las coordenadas de las señales, estimo que llegaremos en menos de 2 horas», agregó Chen, con los dedos bailando sobre sus consolas, trazando la trayectoria. «Bien, ejecutemos una simulación de entrenamiento para ensayar nuestra estrategia de entrada. Anticiparemos cualquier ataque. Quiero que todos estén sincronizados tanto en pensamiento como en acción», respondió Trent asintiendo. Ríos comenzó a coordinar una serie de simulacros durante los entrenamientos de habilidades en los que los oficiales participaban en intensas simulaciones tácticas. Practicaron maniobras evasivas, simulacros de combate y procedimientos de mantenimiento necesarios para garantizar que cada componente del portaaviones funcionara de la mejor manera. El puente se convirtió en un torbellino de actividad. Las risas cortaban la tensión mientras compartían bromas alegres en medio de la urgencia. «Recuerde vigilar sus 6, oficial. Odiaría que cayera en una emboscada shiforiana», bromeó Nacho, sonriendo mientras monitoreaba los escenarios de entrenamiento. Su risa hizo eco, aligerando las presiones que pesaban sobre sus hombros. Mientras el apoyo moral vigorizaba a la tripulación, Trent se sintió alentado. La atmósfera cambió. Ya no estaban simplemente reaccionando a las circunstancias. Ahora estaban elaborando estrategias, conspirando y poniendo a prueba su temple contra las amenazas que los atrapaban. Una y otra vez, pasaron por varios ejercicios hasta que el entrenamiento se convirtió en una sinfonía bien afinada, una coreografía de órdenes que fluían de Trent, amplificadas por susurros de estrategia que resonaban entre la tripulación. Se deleitó con la unidad que tomaba forma. Finalmente llegó el momento de la verdad. Mientras se acercaban al portaaviones, respondiendo a su señal de socorro, el USS Quasar, otro superportaaviones, emitió débiles señales desde dentro. El Valor evadió las naves shiforianas que patrullaban, trazando su camino sin problemas a través del vacío. «Comenzando la verificación de la señal», dijo Chen, mordiéndose el labio con nerviosa anticipación. Después de un momento de silencio, las comunicaciones crepitaron cuando apareció un rostro familiar, una mezcla de alivio y agotamiento grabado en los rasgos de la comandante de la tripulación Hannah Leclerc, presentando apresuradamente su frecuencia. «Valor, aquí Quasar. Estamos sufriendo graves daños por el asalto. Nuestra tripulación está luchando por mantener los sistemas y muchos están heridos. Necesitamos asistencia inmediata». «Quasar, estamos aquí para ayudar», prometió Trent, con voz firme mientras tomaba el mando. «¿Qué podemos hacer? La bahía del transbordador está comprometida y nos queda poca energía. Necesitaremos apoyo para extraer a los miembros heridos de la tripulación de nuestra bahía médica», respondió Leclerc. «Pero tenemos naves zaforianas entrantes en nuestro radar. Estarán aquí en cualquier segundo». «Teniente Chen, ¿puede navegar por un camino hacia su bahía médica sin exponer nuestro casco?», preguntó Ríos, frunciendo el ceño mientras elaboraban una estrategia sobre la marcha. «Sí, pero llevaremos nuestras capacidades de camuflaje al límite», advirtió. «Necesitamos ser cautelosos. Simplemente hágalo. El tiempo es esencial», dijo Trent.
Con sus recursos combinados, el Valor maniobró silenciosamente, enmascarando su presencia mientras se deslizaban hacia las cercanías del cuásar al amparo de la oscuridad. Su equipo de abordaje se preparó para el despliegue. La adrenalina corría por sus venas. «El grupo de abordaje está listo», confirmó Ríos, reuniendo un escuadrón táctico para ayudar a escoltar a los miembros de la tripulación del cuásar a un lugar seguro. «Recuerde, manténgase alerta, manténgase concentrado. No solo estamos trayendo gente de regreso, estamos salvando a los nuestros», afirmó Trent, encendiendo la resolución en sus corazones. La tripulación irrumpió en el cuásar en un frenesí de movimiento mientras navegaban por los pasillos dañados. La nave parecía viva con el caos. Los miembros de la tripulación se apresuraban a mantener el orden mientras las alarmas sonaban cacofónicamente. El comandante Leclerc priorizó a aquellos en estado crítico, ordenó Trent, mientras se involucraban rápidamente en operaciones de búsqueda y rescate. «Debemos movernos rápidamente antes de que llegue más apoyo siforiano». El equipo se dividió, corriendo a través de los escombros. A veces las paredes crujían y los escombros amenazaban con derrumbarse a su alrededor. El sudor se mezclaba con la adrenalina, impulsándolos hacia adelante hasta que llegaron a la bahía médica. Dentro encontraron el desorden evidente. Los miembros de la tripulación heridos yacían dispersos, muchos sin asistencia médica, mientras el equipo vital se rompía a su alrededor. El dolor golpeó a Trent, pero la determinación lo impulsó a seguir adelante. «Te tengo», murmuró mientras estabilizaba a un miembro de la tripulación y dirigía al equipo a la acción, con la voz quebrada. A través del caos, la acción colectiva se convirtió en un ritmo, coordinado y decidido. Evaluaron las lesiones, estabilizaron las condiciones y prepararon a los heridos para la evacuación. «Hora de moverse», gritó Ríos alzando la voz. A medida que las alarmas se intensificaban, la energía pulsaba a su alrededor, una amenaza subyacente cada vez más cercana, obligándolos a actuar rápidamente. Con cada momento que pasaba, Trent sentía una oleada de orgullo por su tripulación. Su resistencia brillaba a través de los horrores que enfrentaban. No solo estaban salvando vidas, se estaban uniendo contra una amenaza imparable. Finalmente, los últimos heridos fueron asegurados y el grupo reevaluó su situación. «Necesitamos regresar al Valor antes de que lleguen los refuerzos silarianos», instó Trent. «Podemos mantenernos discretos y estar listos para lo que venga después». Mientras se retiraban apresuradamente por los pasillos, las alarmas a bordo sonaron, un recordatorio de que el tiempo ya no estaba de su lado. De repente, el rugido de los motores chilló afuera y las inconfundibles siluetas de las naves shiforianas se acercaron. «Muévanse, muévanse», gritó Trent, guiando a los hombres y mujeres de vuelta a la bahía del transbordador. La urgencia los impulsó a seguir adelante. No dispuestos a aceptar la derrota, esculpieron su determinación en medio del flujo y reflujo del caos, encarnando la resiliencia de la humanidad misma. El valiente escape solidificó un vínculo recién descubierto, una unidad nacida de la lucha compartida. Con cada vida salvada y cada momento de peligro soportado, la tripulación solidificó su determinación de mantenerse firme contra la creciente tormenta del Imperio Cefiro. Con el USS Valor ahora reunido con la tripulación sobreviviente del cuásar, la atmósfera a bordo cambió drásticamente. Rostros agradecidos llenaron los pasillos, un espíritu renovado reforzando su resiliencia colectiva. Los talleres y las bahías médicas zumbaban de vida mientras las reparaciones y recuperaciones tomaban forma. Trent estaba al timón, escuchando los murmullos de su tripulación, pero aún podía sentir ecos de pérdida. Los fantasmas de sus camaradas caídos encendieron un fuego dentro de él, una determinación de asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. El dolor solo intensificó su determinación de enfrentar la amenaza representada por las fuerzas de Salaria. Mientras se acercaban a un punto de encuentro estratégico, reunió a la tripulación para una reunión en el centro de comando de los valores. «¡Escuchen, todos!», llamó, su voz atravesando el bajo zumbido de preocupación. «Hoy enfrentamos la adversidad, pero nuestra unidad brilla más que cualquier amenaza que encontremos. Quiero honrar a aquellos que lucharon valientemente. No querrían que vaciláramos ahora». La sala se volvió solemne pero resuelta. El rostro de cada miembro de la tripulación reflejaba un apoyo inquebrantable entre sí. «Hemos reunido recursos valiosos y fuerza aliada.
La tripulación del Quasar ahora es parte de esta nave. Nuestras experiencias combinadas pueden forjar un frente indomable, intervino Ríos, de pie junto a Trent. Mientras estábamos en las líneas del frente, reunimos información. Las naves zaforianas no son invencibles. Usaremos sus estrategias contra ellos. Juntos. Crearemos una trampa. Chen se desplazó por los mapas tácticos en el tablero digital sobre su cabeza, escaneando el terreno. Los zeforianos se están reagrupando y reacondicionando sus naves para la próxima ofensiva. Tenemos una breve ventana para actuar antes de que vuelvan a por nosotros. Si podemos predecir su aproximación, podemos preparar un contraataque. Bien. Necesitamos alejarlos de su fortaleza. Si podemos atraerlos, podemos tomarlos desprevenidos mientras disfrazamos nuestra fuerza real. Trent dirigió la discusión. La energía se acumulaba con cada idea intercambiada. A medida que los planes se solidificaban y las estrategias se fusionaban, el valor entró en acción, una máquina bien engrasada impulsada por la tenacidad. Requisaron recursos del Quasar e intensificaron los ejercicios de entrenamiento. Los miembros de la tripulación se familiarizaron con las últimas tácticas y tecnología de salvamento. La atmósfera zumbaba de emoción mientras los oficiales se asociaban en ejercicios de concentración. «Movámonos, cadetes», instó Ríos, reforzando su preparación. «Tenemos enemigos a los que superar y no nos convertiremos en objetivos». A lo largo de los días previos a su contraataque, muchos intercambiaron bromas en las pantallas tácticas. La camaradería floreció en la urgencia del momento. Se formaron lazos, se recrearon amistades a cada momento, acercándolos más a una familia interconectada, desafiando las probabilidades. Sin embargo, el espectro de Silaria se cernía amenazante sobre sus preparativos. Trent no podía quitarse de encima la sensación de una fatalidad inminente. La marcha implacable del imperio shiforiano atormentaba sus pensamientos, llevándolo a preguntarse sobre su próximo encuentro con Silaria. De vuelta en el puente, examinó la información entrante, analizando los movimientos de la flota shiforiana. «Disminuya la velocidad». «¿Qué ve, teniente?», ordenó, frunciendo el ceño mientras la fatiga se apoderaba de sus huesos. Chen se concentró, superponiendo proyecciones holográficas de formaciones enemigas. «Se están reagrupando aquí y enviando exploradores por delante. Necesitamos atacar antes de que alcancen su capacidad máxima en números. Nuestra ventana se está cerrando. Hemos entrenado para esto. Hemos enfrentado presión porque ahí es donde brillamos», afirmó Trent, envalentonando a toda la tripulación. «Prepárense para atacar». Mientras finalizaban sus arreglos, un rincón de duda todavía lo molestaba. ¿Qué formidable fuerza yacía dentro de esta emperatriz alienígena? ¿Estarían realmente preparados para lo que ella tenía reservado? Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. Cuando entraron en la zona de encuentro designada, la tensión aumentó. El zumbido de la nave se convirtió en un telón de fondo para la potente anticipación que se gestaba entre la tripulación. Juntos navegaron por la oscuridad, vigilantes y alertas. Valientes guerreros de la humanidad. Trent se dirigió a la tripulación reunida antes de que comenzara la batalla, con el orgullo hinchándose en su voz. «Hoy reclamamos nuestro destino. Por cada alma perdida luchamos más duro. Por cada revés nos levantamos más fuertes. No solo estamos luchando por la supervivencia, estamos luchando por el concepto mismo de humanidad. Resistimos juntos». Cuando el valor se fijó en su posición, los sensores detectaron el terror entrante a lo largo del radar. Las naves Silaria se materializaron, naves creadas con amenaza, deslizándose hacia ellos como lobos en la noche. Trent se armó de valor. Este era el momento para el que se habían preparado. «Veamos si la reputación de Silaria la precede», murmuró. «Quasar, ¿estás listo?» «Quasar está armado y listo», respondió el comandante Leclerc con confianza. «Respaldaremos sus movimientos, Capitán Valor. Prepare las armas. Active los dispositivos de camuflaje», ordenó Trent, con el corazón acelerado mientras las elegantes curvas de las naves enemigas se acercaban. Motores encendidos. Chen agarró sus controles. «Estamos bloqueados, capitán», esperando su orden. «Aquí vienen. A mi señal, activamos la trampa», respondió Trent, con los pulmones apretados mientras el momento se extendía hacia la eternidad. En ese momento emergió la flota de Silaria. Un rugido ensordecedor resonó cuando las armas se dispararon, iluminando el espacio como fuegos artificiales mortales. La tripulación del Valor se aferró a las barandillas de la nave, con los ojos fijos en el caos que se desarrollaba.
Respiración contenida por la anticipación. Ahora, gritó Trent, activen las armas. Escudos delanteros al máximo. Con el corazón palpitando con fuerza, la adrenalina aumentó. Ráfagas de energía fluyeron desde sus naves, encontrando de frente el ataque siforiano. La trampa que habían tendido comenzó a desentrañar el ingenio humano para el engaño táctico, pillando al enemigo desprevenido con cada explosión que iluminaba el vacío. Los Kang contraatacaron rápidamente con la resistencia de la humanidad, elevándose para afrontar el desafío. Los escudos delanteros resistieron y un coro de gritos resonó en el valor. A medida que la emoción aumentaba, el coraje se entrelazaba a la perfección con la determinación. La tensa batalla se intensificó. Las naves se abrieron paso entre ondas de fuego y oscuridad. Una exhibición impresionante de estrategia y diseño. Frente al peligro, cada oficial maniobró con un propósito renovado, reclamando su destino en medio de la adversidad. Nunca más estarás solo. La voz de Leclerc sonó clara mientras las explosiones bailaban a su alrededor. Cada vida que salvamos hoy asegura que sobrevivamos a las pruebas que se avecinan. Y juntos se mantuvieron alejados de las sombras de la muerte. Cada explosión de energía disparada hablaba de la lucha y la certeza de la humanidad, y su frente unido, atronando en el caos, catalizó su surgimiento de las profundidades de la incertidumbre. A medida que la batalla se intensificaba, el USS Valor y el USS Quasar bailaron a través de la vorágine de energía y muerte. El corazón de Trent se aceleró, mientras la determinación surgió a través de él. Este era un ultimátum, un momento para derrumbarse bajo el miedo o ascender a la gloria. A medida que la nave insignia sefiriana, el puño imperial, se acercaba, sintió una sensación de profecía estallando dentro de él. «Capitán, nos encontramos con una fuerte resistencia más adelante», gritó Chen. «Han enviado equipos de ataque hacia nosotros. Concéntrense en el puño imperial». «Ellos lideran la carga», ordenó Trent con determinación. «Atravesamos sus defensas, derribamos su nave insignia». Las naves maniobraron en formación, lanzando ráfagas de energía coordinadas hacia las naves shiforianas que se acercaban. Cada ráfaga atravesaba el vacío, arrojando chispas a través del lienzo oscuro del espacio. La tripulación se reunió, la determinación palpable en cada latido del corazón. «Prepárense para participar en maniobras evasivas», instó Ríos, coordinando sus acciones mientras el fuego enemigo llegaba en oleadas. El Valor se abrió paso a través de peligros explosivos de marea, una nave criada para la resistencia y el fortalecimiento. Mientras las rondas enemigas chocaban peligrosamente cerca, Trent sintió la adrenalina corriendo por sus venas. La batalla cristalizó en instinto puro. Agarró los controles de su nave, dirigiendo el fuego hacia el asalto que se aproximaba. Cada instinto agudo e inquebrantable avanza para flanquear sus defensas, gritó reuniendo a sus oficiales. Los abrumaremos con pura determinación. Por cada vida perdida, nos volvemos más fuertes. ¿Qué pasa con el puño imperial?, presionó Leclerc, mirando a la enorme nave insignia que lideraba la carga. Mientras el caos envolvía sus alrededores, la presencia gravitacional de la nave saforiana se cernía siniestramente. No hay tiempo para la inquietud. Trent reforzó a la tripulación. Concentrad el fuego en sus sistemas de armas. No podemos dejar que disparen contra nuestros aliados. Con precisión afinada por la desesperación, el Valor se apresuró a avanzar, participando en una serie de peligrosas maniobras para abrir brechas entre las naves cefirias, esquivando pulsos de energía que atravesaban el espacio. Una y otra vez, sus oponentes más grandes intentaron enjaularlos, pero la navegación experta de Trent permitió distracciones astutas. «Las naves shiforianas se están acercando, escudos al 50%, informó Chen, con un dejo de pánico en la voz. «Acción evasiva». «Ríos, espera refuerzos». «Listos», Trent ordenó, con los dientes apretados mientras las apuestas subían de forma constante. Sin embargo, la molestia y la determinación encendieron un fuego en la resolución de Trent. Los tonos índigo del Valor se fusionaron con el caos ardiente que los rodeaba, elevándose hacia una voluntad combinada de acción audaz. «Trent, hemos atravesado», Ríos gritó. La adrenalina encendió sus palabras. «El puño imperial está abierto a la brecha. Podemos atacar con toda la potencia de fuego disponible». Impulsado por el fuego de la determinación recién encontrada,
Trent sintió adrenalina de plomo, el momento cristalizándose entre gritos y vibraciones de batalla. Prepárense para atacar. Vayan por sus motores. Necesitamos cortar sus recursos. Todos los cañones láser cobraron vida, desatando chorros concentrados dirigidos hacia la enorme nave insignia, bañándola en pulsos de color brillante. Mientras el caos estallaba contra el profundo vacío, el puño imperial luchó, y con él trajo consigo la comprensión del potencial que se avecinaba. «Capitán, las brechas en su casco indican debilidades estructurales», informó Chen. La emoción se arrastró hasta la estática. Reportando. «Está funcionando. Bien. Vamos a romper la voluntad de sus fuerzas». Trent instó, entrecerrando la mirada en el puente de la nave insignia enemiga. A través del caos vislumbró su Salaria, regia y poderosa, dirigiendo sus fuerzas con autoridad irrefutable. Su comportamiento exudaba peligro y brillantez, mirando a sus adversarios con furia, ardiendo dentro de sus llamativos ojos binarios. En ese momento el tiempo se detuvo. Trent la miró a los ojos, prometiéndole en silencio terminar con esta terrible experiencia. Había visto caer a demasiados camaradas. Este día no pertenecería al Imperio Cefiro. «Ríos, debemos romper el puño». «Imperial», instó Trent. «Sigue nuestras pistas y amplifica las armas de energía hacia su núcleo». Mientras se sumergían en el vórtice de la guerra, el valor avanzó, rompiendo las defensas con cada pulso vital. Intercalada en el vacío, la danza de destrucción de Salaria se encontró con el ingenio humano, una cascada de chispas que explotaron en la oscuridad. «Recuperar el control, alterar el curso», Salaria ordenó, su voz cargada de autoridad, contrarrestando órdenes e insistiendo en represalias. «No podemos dejar que los humanos demuestren su fuerza», pero era demasiado tarde. El valor se elevó hacia el puño imperial, surgiendo con anticipación. «Todos, prepárense para el impacto», Trent gritó. El innegable impulso del miedo se transformó en furia mientras se preparaban para el capítulo final de este enfrentamiento. Cuando Trent posicionó su nave más cerca, sabiendo que estaban a punto de atravesar el corazón del enemigo, sintió que la adrenalina aumentaba sin control. «A mi señal», afirmó, sintiendo la electricidad correr por sus venas. «Ataque. Vuelvan sus instintos en su contra». Trent bramó, la determinación cansada endurecida por las cicatrices de la batalla. Cuando sus armas se descargaron en el mismo núcleo, el valor surgió hacia el corazón de la nave insignia. Con una explosión cataclísmica, atravesaron las paredes del puño imperial, el caos resultante irradiando a su alrededor. «Capitán, están desestabilizando», gritó Chen, y la confusión dio paso a la sorpresa cuando la nave se estremeció severamente. «Avanzar. Tenemos que hacerlo». Pero Trent nunca terminó. Una oleada de energía iluminó y resplandeció cuando explotó una onda expansiva. El casco de los puños imperiales se quebró cuando la nave insignia se inclinó en el espacio. Sus defensas se derrumbaron bajo la presión. Pero en lugar de celebrar, Trent sintió que una ola de incertidumbre se cernía de nuevo. «Quizás sea el momento de retirarse», sugirió Ríos, mientras buscaba apresuradamente entre los instrumentos de la nave. «Todavía no», afirmó Trent con voz firme pero firme. «Tenemos que demostrarles que todavía tenemos fuerzas para luchar». Cuando la tripulación se dio cuenta, la vida surgió en cada pulso de energía, apuntando directamente al corazón de su miedo emergente. El impulso de la humanidad, encendido por el espíritu, comenzó a superar la opresión que amenazaba con devorarlos apenas unos momentos antes. En el silencio que siguió a la confrontación cataclísmica, el tiempo se detuvo momentáneamente. Las consecuencias trajeron una sobria comprensión sobre la tripulación restante a bordo del USS Valor. El puño imperial se había derrumbado bajo el peso de su resistencia combinada, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Cuando Trent despertó al silencio que lo rodeaba, el vacío alrededor de las ruinas de la nave insignia shiforiana resonó en la conclusión de una batalla bien librada. A pesar de las emociones triunfantes que recorrían la tripulación, la fría realidad se instaló. La pérdida seguía siendo pesada y las heridas aún estaban frescas. El capitán Ríos rompió el silencio, con los ojos escaneando los informes de daños, la adrenalina aún corriendo por sus venas. «Lo logramos. Se acabó». Trent asintió, con el corazón pesado por la carga de los caídos.
Es por ahora, respondió, sintiendo el sabor agridulce de la victoria. Observó a su tripulación. Sus rostros reflejaban no solo orgullo, sino un dolor innegable que ensombrecía su triunfo. La marea de la guerra pareció cambiar ese día, incluso cuando emergieron victoriosos. La pregunta dentro de cada soldado era palpable. ¿Habría un final para este derramamiento de sangre? Entre los escombros una nave solitaria emergió, una nave de transporte sefiriana. Su señal de llamada llegó a sus puertos, invocando una calma inusual en los límites de la guerra de trincheras. «Capitán Trent, están solicitando una audiencia», informó Chen, la sorpresa coloreando su voz. «¿Una audiencia de quién?», respondió, con un borde de escepticismo presente. «Saelaria», afirmó Chen, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Trent sintió que el mundo se inclinaba cuando las emociones chocaron. Una mezcla de ira, desesperación y confusión lo invadió. ¿Qué podría querer ella? Cuando se abrió el canal de comunicaciones, la forma de la emperatriz Silaria apareció en la pantalla, sus ojos binarios perforando el alma de Trent. El tono esmeralda de su piel brillaba en medio del caos de sus aliados caídos, y pudo ver restos de orgullo ahora enredados con la pérdida, atravesando su presencia. «Capitán Trent», su voz se suavizó en el aire, imponente pero resonante con humildad. «Hemos perdido mucho, nuestras naves, nuestros soldados. El vacío ha hecho eco de los gritos de desesperación y odio. ¿Estoy ofreciendo una tregua?» Trent entrecerró los ojos luchando contra la incredulidad. Una tregua después de la destrucción. ¿Era una mera locura, o había algo más complejo que se agitaba debajo? Llegas en un momento en el que la injusticia ha costado cientos de vidas. ¿Por qué deberíamos creerte ahora?, lo desafió, sintiendo que la ira burbujeaba debajo de su disposición tranquila. «Porque elijo terminar este ciclo», respondió ella, con un destello de vulnerabilidad arrastrándose en su poderosa mirada. «Luchar solo ha llevado a más luchas. Honremos a los caídos forjando un nuevo futuro, uno que considere la alianza, o al menos un camino coexistente». Pasó un momento mientras la incertidumbre persistía sobre el puente, y Trent intercambió miradas con su tripulación. Los restos parpadeantes de sus amigos perdidos resonaban en cada latido del corazón, y sintió el tirón de la humanidad debajo de todo. ¿Una alianza con el Imperio Shiforiano? Ríos se burló con incredulidad, con una mezcla de escepticismo grabada en sus rasgos. «Tal vez», intervino Trent suavemente, con el corazón acelerado. «Tal vez sea hora de que aprendamos de este caos. No podemos dejar que el odio dicte nuestras decisiones. Luchamos con valentía. ¿Por qué no forjar un camino hacia la paz?» Chen asintió lentamente, con los ojos brillantes por una nueva comprensión. «Luchar no es la única manera». Antes de que pudiera comprender por completo las implicaciones, la voz de Silaria sonó clara, cortando el aire mientras ofrecía una posibilidad, un diálogo de esperanza en lugar de carnicería. Por cada vida que pendía de un hilo, el lazo de la unidad se hacía presente en medio de la angustia. «Aprendamos y construyamos juntos», concluyó. Su voz resonó profundamente mientras Trent asimilaba las palabras. Podía sentir que la historia era frágil al borde del cambio. Los desafíos del pasado se entrelazaban con el potencial del futuro. Tal vez esta era una oportunidad no solo para sobrevivir, sino para una resistencia que uniría dos mundos que alguna vez estuvieron plagados de miedo. «Entonces comencemos este capítulo», dijo, con una leve sonrisa que atravesó la fachada de la duda persistente. «Juntos escribiremos un nuevo futuro». Y con eso, la tripulación del USS Valor se encontraba al borde de un nuevo entendimiento, una tregua tentativa, creada a partir de los espectros de la pérdida. Emergieron de la oscuridad, con una luz que brillaba en la distancia, dos mundos al fin al borde de la unidad.